oportunidad venimos a saldar una antigua deuda, que es el video explicativo acerca de Foucault y las relaciones de poder, o el concepto de relaciones de poder en Foucault. Debido a problemáticas de salud, como ustedes saben, no he podido subir este video en tiempo y forma. No obstante, confío de que todavía puede ser útil y operativo para entender la complejidad del punto de vista de Foucault. Primeramente hay que decir, o hay que señalar las filiaciones de este concepto de poder de Foucault con Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche es un autor fundamental para el pensamiento contemporáneo, dado que su influencia es enorme, ¿no? Recomiendo la lectura de Nietzsche, recomiendo que ustedes se adentren en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Porque es un filósofo que ha sentado las bases del pensamiento contemporáneo, por un lado, y por otro lado que es un filósofo que se lee con enorme placer, ¿no? Adhiero a la frase de Feynman, que dice que nadie entra a Nietzsche y sale de la misma manera con la cual ha entrado, de manera que sus ideas son terriblemente potentes y terriblemente interesantes para pensar sobre todo el mundo y las relaciones del hombre con el mundo, etcétera. No es un filósofo existencial, básicamente Nietzsche. No voy a detenerme, les dejaré a ustedes indagar en la biografía, les dejaré a ustedes indagar en los pensamientos fuertes de Nietzsche, ¿no? Pero hay un concepto que está muy relacionado con la propuesta de Foucault, que es el concepto de voluntad de poder. Este concepto tenemos que tomarlo con pinzas, en cierta manera, porque es un texto póstumo de Nietzsche que ha sido publicado por la hermana de Nietzsche, que ha hecho ciertas tergiversaciones y que ha posibilitado ligar al pensamiento de Nietzsche con el nazismo, de manera que Nietzsche es un filósofo protonazista. No vamos a meternos en ese tipo de discusiones, en ese tipo de cuestiones. A nosotros nos interesa notar esa afiliación que hay entre el concepto de voluntad de poder de Nietzsche y el concepto de relaciones de poder de Foucault. Precisamente para Nietzsche, el mundo se establece en un juego, en una arena de luchas, en las cuales se erigen y se sostienen diferentes tipos de relaciones sustentadas a través de las relaciones de poder. Nietzsche tiene una frase muy conocida que dice: la verdad deberá poner al poder siempre de su parte, de lo contrario perecerá siempre. Esta frase se liga también a otra frase muy conocida de Nietzsche y también muy usufructuada por el pensamiento de la posmodernidad, que dice: en el mundo no hay hechos, hay solo interpretaciones. Es decir, en la arena de luchas, en la arena de narraciones, como bien lo señala Gruner, en la arena de los discursos, precisamente se establecen los juegos y las estrategias múltiples que posibilitan diferentes relaciones de poder y que posibilitan diferentes cumplimientos de objetivos en una situación sociohistórica determinada, ¿no? Por un lado, hay que señalar precisamente, ¿no?, que la verdad, desde el punto de vista de Nietzsche, no sería absoluta, no sería universal, sino sería más bien un juego permanente y perpetuo que se establece en el mundo, ¿no? Eso es muy interesante y es lo que retoma precisamente Foucault, ¿no? Foucault va a empezar a definir clásicamente sobre lo que el poder no es. El poder no es una serie de aparatos precisamente orientados a la coerción social, ¿no?, como el aparato estatal precisamente, ¿no? El poder, entonces, en este sentido, no son las instituciones. El poder tampoco no es una serie de reglas las cuales se deberían cumplir a rajatabla, ¿no? Por ejemplo, llamemos los 10 mandamientos o los preceptos paternos, etcétera. Así podríamos denominar o señalar una serie de reglas generales, ¿no? El poder tampoco no sería algo que los seres humanos estarían dotados física o mental o psíquicamente, ¿no? El poder, más bien, dice Foucault, es una multiplicidad de relaciones de fuerza que se establecen a través de un juego perpetuo, a través de un juego de luchas incesantes, de enfrentamientos incesantes que buscan transformar, revertir o reforzar las relaciones de fuerza, ¿no? El poder tampoco no es algo exterior, o sea, por eso el poder no son instituciones, por eso el poder no son reglas, sino que el poder es algo inmanente a las relaciones de los seres humanos. Las relaciones de poder se establecen inmanentemente en todo tipo de relaciones. En una familia se establecen relaciones de poder, en la docencia, sin lugar a dudas, se establecen relaciones de poder muchas veces asimétricas, ¿no? Lo que no quiere decir que esas relaciones sean determinadas de una vez y para siempre, precisamente, sino que se establecen o se erigen en un juego estratégico permanente, ¿no?, en un juego discursivo, ¿no? El ejemplo, podríamos dar ejemplos de gobiernos, ¿no?, pero para no entrarnos en determinadas complejidades, pensemos en la misma familia, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, muy esquemático, ¿no? En una familia tipo, en una familia no disfuncional, podría decirse que el padre tiene la voz cantante, que el padre es justamente
quien cita las normas, el que genera las normas que las cuales deben cumplirse, ¿no? No obstante, el niño que está en una relación asimétrica, una relación con una fuerza menor, tiene o dispone de ciertas estrategias para subvertir esa relación de poder. De golpe puede lanzar un berrinche terrible, puede hacer un escándalo, y el padre puede acceder a comprarle esa determinada cosa o a cumplir el requisito del niño, de manera que el niño subvierte esas relaciones de poder y es quien ejerce esa fuerza precisamente. Entonces, el poder no está en los individuos, no está en las instituciones, no está en las reglas, sino que fluye en la sociedad en una arena de luchas, y para eso se establecen, en base a los signos, precisamente a los signos discursivos, quienes ejecutan las relaciones de poder, ¿no? Dicho esto, pasemos a las proposiciones de Foucault, que son justamente fundamentales para entender esto que acabo de mencionar. Otro ejemplo, no quiero irme por las ramas, ¿no? Pero también se puede dar un ejemplo entre jefe y subordinados, ¿no? Entre los cuales el jefe exige que se cumplan determinadas pautas. Ahora, ¿cómo las cumplen los empleados? Ya es otro tema, ¿no? Los empleados tienen el poder precisamente de modificar las relaciones de fuerza y de cambiar las relaciones de fuerza, de manera que las relaciones de fuerza no están dadas una vez y para siempre, sino que es un complejo juego de estrategias, de tácticas, en las cuales precisamente los sujetos se posicionan sociohistóricamente en diferentes lugares de la red social. A estas proposiciones sería necesario revisar, como decía, ¿no? Primeramente, el poder, como dice Foucault, no es algo que se adquiera, no es algo que se arranque a otros seres humanos, o no es algo que se comparta, ¿no? El poder se ejerce, como dice Foucault, desde innumerables puntos, se ejerce en el juego perpetuo de relaciones no igualitarias. Precisamente, acabo de mencionar un ejemplo en el cual se da entre patrón y empleado, ¿no? Aquí se da una relación asimétrica de poder, una relación no igualitaria de poder, ¿no? Las dos partes que acabo de señalar no son igualitarias precisamente, ¿no? El poder no es algo que se adquiere por origen divino, pues no es algo que se arranque a otras personas en las cuales uno se dote, no es algo que se comparta, ¿no? No hay una relación horizontal, sino que se ejerce en innumerables puntos de la red social y se ejerce de manera variable y de manera discontinua precisamente en las relaciones humanas, ¿no? Y el segundo punto sería que, algo que ya acabo de señalar, el poder no se encuentra en relación de exterioridad, el poder es algo inmanente a las relaciones humanas. O sea, por eso el poder no son las instituciones, por eso el poder no son las reglas, por eso el poder no es algo que está fuera de las relaciones humanas, sino que circula en la compleja red de signos discursivos precisamente entre saber y poder en las cuales se erigen estas relaciones, ¿no? Aquí hay que hacer un paréntesis y decir que a Foucault le interesan sobre todo precisamente pensar los discursos en este famoso libro que se llama Historia de la Sexualidad, las cuales nosotros tomamos un pequeño capítulo para pensar las relaciones de poder. Le interesa establecer los juegos que se realizan entre saber y poder, por ejemplo los juegos de la psicología, de la medicina, en las cuales se dominan los cuerpos y se cooptan los cuerpos precisamente para ejercer determinados dominios. Son estrategias discursivas específicamente. La otra cuestión sería que el poder viene de abajo, ¿no? El poder no es algo que se establece en una relación global entre dominantes y dominados, entre dominadores y dominados, sino que viene de abajo, o sea, se genera a partir de las bases. En las bases se generan las relaciones de poder. Pensar que el gobierno tiene poder es una ilusión precisamente, ¿no? Desde el punto de vista de Foucault, sino que se genera en la arena de luchas que se posibilitan las bases. Si el gobierno tiene poder es precisamente porque las bases le otorgan o delegan determinadas relaciones de poder, no porque el gobierno tenga poder por sí mismo, ¿no? La otra cuestión sería es que el poder se da con relaciones intencionales y no meramente subjetivas. Intencionales significa que el poder se establece y se ejerce en base a miras y estrategias, en base a objetivos. No es posible concebir las relaciones de poder sin determinados objetivos que se buscan cumplir para establecer determinados juegos de poder. Por último, también me parece muy importante que el poder, donde hay poder hay resistencia. La resistencia precisamente es el lugar donde se establecen las rupturas, los quiebres y las discontinuidades con las relaciones de poder.
sea, el poder no es hegemónico exclusivamente, sino que donde hay poder hay resistencias. Hay formas de resistir y de quebrar y quebrantar precisamente el poder en base a diseminaciones que se producen en la red social a través de diferentes estrategias de resistencia. Me parece interesante citarles, en este punto, la página 117. Pero más frecuentemente nos enfrentamos, dice Foucault, a puntos de resistencia móviles y transitorios que introducen a una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos, remodelándolos, trazando entre ellos en su cuerpo y en su alma regiones irreducibles. Aquí está la clave precisamente, ¿no? Poder está siempre en base a relaciones humanas en las cuales la resistencia juega un papel fundamental. La resistencia para romper, cortar, establecer rupturas y discontinuidades a esas relaciones asimétricas y no igualitarias del poder. Bien, prometo abordar en un video más algunas cuestiones relacionadas a Foucault. Por ahora espero que esto pueda llegar a servir y pueda llegar a ser útil para pensar el signo precisamente en base a Michel Foucault. Muchas gracias por su atención.